años ya, alguien decía esto, que creo que las películas animadas, cuando se pasaron de las fotos y por primera vez había películas en movimiento, esta persona decía, estas películas en movimiento están destinadas a revolucionar nuestro sistema educativo. Y creo que en unos pocos años, estos momentos maravillosos de imágenes en movimiento reemplazarán parcial, si no completamente, el uso de libros de texto en cualquier espacio educativo. Pero eso no fue exactamente lo que ocurrió. No, de hecho, para nada. En realidad fue Thomas Edison quien dijo esto hace ya casi 100 años. Él pensaba que las películas, que las imágenes iban a tomar lugar de los libros de texto en las aulas para generar este aprendizaje, y ya no habría la educación como nosotros creíamos que se iba a ver, sino que esto iba a reemplazarlo por completo, aunque hoy en día sabemos que eso no fue así. Y la mayor parte de aquello que nosotros disfrutamos hoy en día, en cuanto a películas, por ejemplo, no cumplen esa función de ser educativas. La mayor parte de las películas que vemos, los series que vemos, son entretenimiento. Quizás alguno de nosotros recordará una época en nuestra escuela o colegio, yo soy más viejo que son gente joven, pero recuerdo que de vez en cuando mis profesores decían, vamos a ver un video, y nos llevaban a una sala especial del colegio que era súper oscura, porque el 21 proyector que había en la escuela tenía que estar en una sala súper oscura para que no se viera, con todos los estudiantes sentados ahí, y nos proyectaban algo que sí tenía su lado educacional sin duda, pero para nosotros era como, perdimos hora de clases y era lo más chévere, porque no necesariamente la aparición de esas nuevas tecnologías y la implementación en las aulas nos llevó a mejores comprensiones, mejores desarrollo de nuestras habilidades, un mayor pensamiento crítico, una profundización. Muchas veces, aún siendo en teoría educativas, solo se convirtieron en espacios de entretenimiento. No marcaron mucha diferencia en el crecimiento que nosotros podíamos y debíamos tener. Sí, en realidad, contrario a lo que muchos pueden pensar, los avances tecnológicos, por más interesantes y emocionantes que pueden llegar a ser, no siempre indican que vamos por un buen camino y no siempre automáticamente quieren decir que vamos en dirección de una mejora. Porque si no sabemos utilizarlos bien, si no sabemos verlos como una herramienta útil, sí, pero no simplemente por el hecho de ser algo nuevo, algo tecnológico, quiere decir que sea bueno. Entonces, si no lo sabemos utilizar de manera correcta, esto nos hace correr el riesgo de ir por un camino muy equivocado. Y una vez más, es quizás el riesgo frente al cual estamos y están nuestros hijos cuando hablamos hoy de la inteligencia artificial. Muy pocos realmente logramos entender qué es y cómo funciona. ¿Qué es lo que realmente hay detrás de todo ese proceso de darnos lo que hoy tenemos en muchos de nuestros dispositivos para que en teoría nos ayude? Pero para aquellos que estamos en el ámbito de la educación, y no me refiero solo a los educadores o la institución, todos los que seamos padres y madres estamos en el ámbito de la educación porque tenemos hijos que están en ese proceso de formación. Es súper importante que tengamos en mente y muy claro cómo la IA va a afectar la vida de nuestros hijos y va a afectar sus procesos de formación y educación. Si es que hay cosas en la vida que uno dice, esto no me interesa mucho y voy a ver si luego lo analizo o no, debo humildemente recomendarles que no consideren la IA como eso. Necesitamos entender cómo afecta y cómo va a afectar la vida de nuestros hijos en sus muchos ámbitos, y el educativo es uno de ellos, para que estemos adecuadamente capacitados para guiarles en los procesos que les van a ayudar a tomar las mejores partes de esto y que su formación realmente reciba un apoyo de nuestra parte que les ayude a ver esto, como Billy lo ha dicho, una herramienta que les guíe en el proceso correcto para que sea algo realmente efectivo y útil en su educación. Y bueno, hay algunas personas que se emocionan mucho con la tecnología. No sé cuántos de ustedes disfrutan realmente las nuevas cosas que van saliendo, las van entendiendo, van viendo videos, van viendo cosas y se emocionan mucho con la tecnología y se emocionan mucho de todas las posibilidades que nos está brindando la inteligencia artificial generativa. En realidad hay algunas diferentes visiones sobre esto y creemos que es muy estratégico tener una visión que es esperanzadora, pero que lo ve justamente como una herramienta. Así que tal vez ustedes tienen la
idea más o menos y lo ven como vos ahí con emoción, la visión hacia el futuro, están emocionados o tal vez están aterrados sobre todo lo que puede pasar, todo lo que puede llegar a pasar con nuestro mundo. Pero como Montevelo les invitamos a hacer algo junto a nosotros. Tengamos la actitud de vos. Veámoslo como algo chévere, algo que podemos aprovechar como una herramienta en miras hacia el futuro. Aunque esta noche vamos a explicarles cómo lo vamos a hacer. No como tal vez otros lugares lo están implementando, pero cómo lo vamos a hacer específicamente como Montevelo. Porque es uno de esos momentos coyunturales donde hay diferentes direcciones en las que se puede ir. Si ustedes revisan un poco sobre cómo otros lugares, otros países quizás más avanzados que nosotros están viendo la IA en la educación. En China, por ejemplo, leí este artículo en una revista de tecnología hablando de cómo en Occidente estamos tratando de averiguar si la IA es buena o mala, mientras que en China ya la convirtieron en una tutora de los chicos. Pero cuando uno lee el artículo es muy interesante que el planteamiento de ellos es, en las escuelas chinas mandan tantos deberes que los papás dicen, igual nos tocaba hacer a nosotros, porque mi hijo no avanzaba a hacer, porque eran muchos, podríamos que llegar a ayudarle, y muchos padres han optado por invertir 100, 150, $200 mensuales, por contratar un servicio de IA pagado, que le dé haciendo a sus hijos los deberes, para que de todas formas su hijo no tenga que hacer tantos deberes como les mandan, porque de todas formas eran los que hacían la mayor parte de esos deberes. La tentación, entonces, es no entender cómo usar esta herramienta y que se convierte en algo que nos da haciendo las cosas y no que nos ayuda a hacer las cosas mejor. Y ustedes y yo sabemos de lo que hablamos, porque muchas personas en nuestros trabajos ya están tratando de decidir en qué dirección voy. Hay personas que dicen, no, yo ya no me complico la vida. ChatGPT me da escribiendo mis correos, me da escribiendo mis informes, me da haciendo mis resúmenes, me da haciendo la investigación, me da haciendo el proyecto y yo solo presento. Pero genera ciertas desigualdades, porque hay otras personas que dicen, no, pero yo sí escribo mis correos, yo sí hago mis análisis, yo sí hice el proyecto y resulta que me acaba de ganar la cuenta, la opción, el ascenso, alguien que yo sé que no está haciendo su propio trabajo, sino que en teoría se está apoyando en la inteligencia artificial para hacerlo. ¿En qué punto debemos estar? ¿Cuál es la perspectiva con la que debemos recomendarle a nuestros hijos que avancen? Y para eso tenemos que entender un poco que la IA no es algo nuevo. Durante décadas ha estado progresivamente siendo introducida sin que nos demos mucha cuenta o no muy conscientemente en nuestras vidas. Desde los 80, cuando de pronto empezaron a popularizarse ya los teléfonos celulares y poco a poco avanzamos hacia mayores niveles de complejidad y de pronto hoy en día tú tienes tu celular y dices, no, yo estoy escribiendo un mensaje y de pronto me salen las palabras adelantadas y mi WhatsApp ya sabe qué es lo que quiero decir. Y obviamente las cadenas de Markov que están detrás de esto ayudan a que ese texto predictivo en teoría funcione. O cuando estamos en las redes sociales y de pronto sentimos, ¿sabes qué? Mi esposa y yo estábamos conversando sobre este tema y de ahí cogí mi teléfono y ya me salió publicidad sobre esto. Y uno dice, no, esta cosa me está escuchando. No hay cómo hablar de nada, porque enseguida los algoritmos se activan y me empiezan a mostrar cosas que yo no, te juro que yo no busqué. Detrás de eso hay inteligencia artificial. O cuando simplemente usamos un mapa, un servicio como Waze o Google para decir, es que quiero ir del punto A al B lo más rápido que se puede, evitar esto y lo otro, y de pronto encuentro esta ruta, y tú dices, sí, esto me ayuda. Claro que te ayuda, pero tengo que entender cómo ha estado esto funcionando, porque no siempre estamos muy conscientes. Y de pronto esto dio un giro mucho más significativo. Así es, en 2023 más o menos al mundo entra este boom de inteligencia artificial generativa. ¿Qué quiere decir inteligencia artificial generativa? Es una inteligencia artificial que es capaz no solo de hacer lo que fue programado para hacer, sino que es capaz de ir aprendiendo de sí mismo. Y lo hace simplemente con una serie de unos y ceros. Con esta combinación infinita de estos dos caracteres, simplemente se va generando estos códigos, va aprendiendo de sí mismo y va desarrollándose cada vez más. Y no siempre estamos muy conscientes de qué hay detrás. No creo, estoy casi seguro, de que incluso en este grupo me atrevo a adivinar, la primera vez que ustedes y yo usamos un teléfono celular, no nos sentamos a decir, ¿sabes qué? Voy a leerme todo el manual, voy a entender súper bien cómo esta cosa funciona, voy a comprender sus implicaciones y luego la voy a usar. No es lo que hacemos.
Con frecuencia decimos, ve, mi hijo ya me explicó cómo se usa y la empiezo a usar. Hay un montón de cosas que no entiendo. Y es tal nuestra ceguera, en término amable, que muchas veces ni siquiera estamos conscientes de todo lo que puede hacer. Y de pronto aparecen las nuevas generaciones, nuestros propios hijos, y nos dicen, ay, papá, mamá, es que esto se hace así, este programa hace esto, es que tu teléfono puede hacer aquello. Y a veces uno se sorprende y dice, ¿y estos bobos cómo saben? ¿Y estos cómo saben que este teléfono, que esta aplicación, que esto hace esto? Y yo no me entero. Muchas veces podemos estar un poco a ciegas, pero cuando hablamos de la IA y la educación, y es el llamado que queremos hacerles, porque estamos entendiendo con cuidado eso como Montevelo, no podemos estar a ciegas. No podemos simplemente decir, sabes que la IA llegó y va a estar en medio de los chicos y les va a estar haciendo los deberes y simplemente lo van a usar en casa y en teoría esperamos lo mejor en términos de que ellos lo usen de una manera saludable. No, necesitamos ser intencionales para que nuestros chicos puedan usar adecuadamente la IA para alcanzar el máximo y más profundo nivel de aprendizaje, la transferencia. La capacidad de transferir la información de un ámbito a otro. Entender que así como la IA, hoy en día, con los modelos generativos que ya tenemos y los que seguirán viniendo, es capaz de tomar la información que yo le doy, procesarla, analizarla, recolectar fuentes, cruzarlas y darme una respuesta sumamente compleja de acuerdo a las instrucciones que yo le dé. No es muy diferente a cuando tú analizas el ADN y de pronto descubres que las letras con las que nosotros identificamos los nucleótidos de nuestras cadenas son información. Y cuando tú entiendes que esa información está ahí y cuando nuestro cuerpo ha sido diseñado para leerla adecuadamente y producir la persona que somos y de parte de Dios darnos el color de cabello que tenemos y el color de ojos que tenemos y el tamaño que íbamos a tener, y yo puedo aprender cuáles son los principios que permitieron que eso funcione. ¿Cuáles son estas ideas conceptuales más grandes de eso? Me ayuda a entender que en un campo me es más comprensible cuando entiendo el otro y puedo relacionarlo. Eso es lo que buscamos cuando hablamos de transferencia. Sé que quizás para algunos de ustedes ese sea un término más comprensible, porque quizás algunos pudieran estar con nosotros en Montevelo 360, y en la secuencia esto fue un poco más claro y clarificador. Para otros quizás esta secuencia sea algo nuevo y vamos a explicarlo un poquito. Sí, bueno, quiero explicarles por un momento un poco nuestra secuencia de clase. Esto se da de manera progresiva, desde los más chiquitos a los más grandes, pero se hace de una manera u otra en todos nuestros niveles. Y es importante tomar en cuenta que la inteligencia artificial sí va a tener también su lugar, obviamente acorde a la edad, acorde a lo apropiado para la edad, ¿no es cierto? Eso es una cosa muy importante. Nosotros no vamos a empezar a introducir un montón de pantallas a nuestros niños chiquitos ni a nuestros niños grandes, de niños, adolescentes. Ustedes saben que lo primero que hacemos cuando los chicos llegan a la escuela es dejar que el celular, y eso no va a cambiar. Sí, eso es importante. Va a tener su lugar, en especial en los cursos más grandes, la inteligencia artificial. Sí, les voy a explicar un poquito de cómo eso va a lucir. Ustedes han escuchado del famoso pre-work, ¿no es cierto? Los chicos llegan, tengo pre-work, y tal vez a lo mejor hemos preguntado, bueno, pues la diferencia entre un pre-work o un homework, ¿qué tiene que ver? Bueno, un pre-work es algo muy importante para nuestra metodología. Es muy importante que todos tengamos esta comprensión muy profunda de lo que es. Es una etapa clave donde los estudiantes recopilan información fundamental antes de su clase. Es como explorar una caja de herramientas. Primero conocen cada herramienta. Se saben, esto es un martillo, esto es un destornillador. Empiezan a entender, ok, ese es el nombre de la herramienta. Tal vez todavía no entienden cómo funciona, todavía no han puesto en práctica el utilizarlo, pero tienen una idea, un concepto básico, información básica, superficial de lo que significa esto. En esta fase, sí, la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer búsquedas, a hacer investigaciones, ayudarnos a adquirir esta información superficial que los estudiantes van a traer luego a clase. Entonces es preciso, podemos utilizarlo y de hecho es bastante beneficioso. A veces, hace mucho tiempo, cuando mandábamos a hacer una investigación, no sabías qué estudiante iba a sacar algo de Wikipedia, qué estudiante iba a sacar algo de un sitio web que tal vez no era lo más confiable.
Todavía la inteligencia artificial no es 100% confiable y enseñamos a los chicos a saber eso. Pero obviamente es una manera también de que ellos tengan cierta información que necesitamos que lleven a la clase de manera un poco más sencilla, un poco más rápida. Entonces ellos llegan a la clase ya con este conocimiento superficial de, usar este ejemplo, como de las herramientas. Ellos entran a su clase y realizan en manera silenciosa, arrancan su trabajo, usamos todos los minutos con su boardwork. Ese es el momento, el espacio donde comienza el aprendizaje activo. El aprendizaje simplemente va a comenzar ya a profundidad en ese momento, ya que tienen estas ideas superficiales, las van a traer a la clase y van a tener la posibilidad de empezar a conectar ideas, explorar posibilidades y construir su propio entendimiento. Si tenemos entonces ¿no fue la palabra? Engine. Motor, gracias. A veces se me va el español, me disculpan. Inglés es mi primer idioma, entonces a veces me va la palabra en los dos idiomas y ahí sí, ya, ¿qué podemos hacer? Entonces tenemos un motor y les decimos, ok, ¿qué herramienta utilizarías? Tú aprendiste los nombres de las herramientas, pudiste ver qué herramienta utilizarías para desarmar este motor. Y los estudiantes pueden empezar a trabajar en esto. Pueden empezar a pensar, ¿qué utilizaría yo en este momento? Entonces, es un proceso dinámico donde se les permite equivocarse. Tal vez alguien va a decir, sí, yo lo desarmaría con un martillo. No creo que sería la mejor idea, pero tienen la posibilidad de decirlo. ¿Por qué? Porque están empezando a pensar. En ese momento van al trabajo grupal. Y esto es el centro, el núcleo de la metodología Montevero. Los estudiantes van a poder explorar juntos a sus compañeros sus ideas, van a poder usar su boardwork, van a poder decir, yo creo que usaría esto, yo usaría esto, y van a debatir. Y van tal vez a realizarlo, tal vez van a desarmar el motor. Van a tener en ese momento para trabajar juntos, para poder vender su idea al otro, para poderlo probar en una situación real. Y luego tenemos el whole class. ¿Qué hacemos en el whole class? Es el poder compartir cada grupo, esto es lo que yo haría, esto es lo que nosotros dijimos, esto es lo que nosotros creemos. Tienen la oportunidad ahí de recibir durante el tiempo de trabajo en grupo del maestro, pero donde el maestro en ese momento puede consolidar el aprendizaje. Y de ahí tienen el exit ticket, que es este momento donde juntan todas estas cosas y se llevan ya su conclusión, donde pueden trabajar en base a esta idea original que ellos tuvieron al inicio de su clase y cómo lo han ido mejorando, cómo llegaron a esa conclusión. Luego es posible, por supuesto, regresar a casa tal vez en algunas ocasiones, no en todas, y recibir una retroalimentación guiada, obviamente, por inteligencia artificial guiada por el maestro, indicándoles. ¿Por qué? Porque es una maravillosa herramienta de retroalimentación cuando lo utilizamos de manera correcta. Para retroalimentar, no para crear. Porque dejamos eso de crear a nuestros estudiantes, a sus mentes. El pensamiento crítico lo dejamos a ellos. Y brevemente, justamente David mencionó el transfer. Nosotros tenemos algunos momentos en nuestra clase, pero también, como hemos mencionado, tenemos el aprendizaje superficial, que es lo que muchos de nosotros conocimos cuando estábamos en el colegio, siendo muy honestos. El memorizar cosas, el poder realizar tareas básicas, es algo muy superficial. Luego nosotros, ¿qué es lo que buscamos? No solo que se queden en eso que se quedan en el pre-work, en realidad que lleguen a una comprensión profunda donde puedan conectar ideas, donde puedan alcanzar ciertas destrezas, pero luego tratamos de que ellos lleguen al transfer. El transfer es cuando de ahí hay near transfer, una transferencia cercana, tal vez si desarmamos este motor, entonces ¿cómo desarmaríamos la licuadora? Esperamos que ninguno de sus hijos llegue a desarmar su licuadora, pero no prometo nada, porque la curiosidad de los chicos, pues, yo supongo que David en su momento desarmó una cantidad de cosas. Si ustedes van a la oficina de David, es bastante común verle desarmando cosas, entonces yo asumo que él hacía eso de niño. Pero también tenemos algunas otras cosas donde podemos decirles a los chicos, ok, de esos conceptos que pudiste aprender sobre los pasos, sobre el cuidar cada detalle, sobre qué herramientas utilizar, ¿cómo podrías entonces utilizar eso, no sé, para construir una casa? Entonces, no solo se trata de que utilicen
un conocimiento dentro de algo muy específico, sino que nosotros podamos llevar eso a algo que les va a servir en otro momento, en otra circunstancia. Y brevemente les muestro, la educación tradicional busca brindar un 70-80%, 85% de conocimiento superficial, memorización, que es lo que la mayoría de nosotros en realidad tuvo como una experiencia educativa. De ahí un DIP, tal vez un 10, máximo un 25%, donde ya profundizamos conceptos, trabajamos en destrezas. Y el transfer, un 5-10% apenas. En la universidad sí va mejorando un poquito, vamos aplicando algunas de estas cosas que vamos conociendo a situaciones que estamos enfrentando en este momento, pero todos nosotros que estamos en el ámbito laboral sabemos que lo que tú aprendes lo tienes que transferir todo el tiempo a otras situaciones. Los casos no se parecen. Las cosas que nosotros estamos, tal vez este cliente, yo tengo que trabajar con este cliente de esta manera, pero yo voy a utilizar esto que sé para aplicarlo a esta otra presentación que tengo que hacer acá. Son conocimientos que son transferibles. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que nuestros estudiantes realmente estén preparados para lo que van a enfrentar no solo en la universidad, sino en la vida. Y es un músculo que se tiene que trabajar, es algo que se tiene que ir entrenando. Y estamos, una vez más, en ese punto de riesgo. Muchos chicos son más pilas que nosotros en términos de darse cuenta de cómo aprovechar ciertas herramientas tecnológicas y corremos el riesgo de que ellos empiecen a pensar que la IA les va a facilitar las cosas al hacer el trabajo que ellos deberían hacer. Y aquí hay una enorme diferencia entre que nosotros como adultos, voy a asumirlo así, personas maduras, formadas, entrenadas, ya sea profesionalmente o con la experiencia, podamos decir, ¿sabes qué? Voy a apoyarme en la IA, en la inteligencia artificial, para ciertas cosas. Es muy diferente decir, ¿sabes qué? Tengo 3 o 4 correos que revisar y luego de eso responder, pero no son complejos y no quiero invertir mucho tiempo en eso porque necesito invertirle tiempo y esfuerzo a un proyecto que estoy desarrollando. Y decir, voy a usar la IA para atender, responder estos 3 o 4 correos, que me ayude con eso para yo tener más tiempo para concentrarme en mi proyecto, porque esto es lo que requiere todas mis energías y mi esfuerzo. Pero la tendencia de los chicos va a ser al revés. Es decir, prefiero conversar y mandar un correo o un texto y estar en redes sociales y que la IA me lea haciendo el proyecto. Como adulto, tú y yo podemos tener un mejor criterio, aunque algunos todavía fallamos en eso, para decir cuándo me resulta útil que la IA me ayude con algo. Los chicos no tienen esa capacidad. Incluso, si ustedes ya han usado IA para algún asunto laboral principalmente, se habrán dado cuenta de que a veces tú le puedes preguntar cosas que tú crees que estás preguntándole de manera coherente y consistente, y la IA te responde cualquier cosa. Te da una respuesta que parece tener sentido, pero tú como profesional revisas y dices, esto está mal. Me acaba de dar una respuesta, pero la respuesta está mal. Esto no me sirve, esto no es lo que quiero, esto no me ayuda. Pero tú tienes el criterio para poder evaluar eso. Si un chico simplemente usa la IA y dice, voy a usarla para mi presentación, para mi trabajo, para mi proyecto, y por comodidad se queda con la primera respuesta que la IA le da, corre el riesgo de que esa primera respuesta no sea la mejor, no sea la correcta, y no tiene el criterio para poder discernir eso. No se da cuenta. Lo toma y lo lleva a su escuela. Eso es lo que está pasando ya en muchas escuelas del mundo, donde los chicos buscan, incluso porque se puede personalizar, y tú le puedes decir a la IA, no suenes como tú, suena más como yo. Comete algún error por una falta ortográfica. No harás todo perfecto para que parezca que hice yo esto y no tú. Sin embargo, hemos visto personas que en teoría hacen eso para cosas importantes y el rato menos pensado hacen un posteo en redes sociales estando desde un ámbito político, dan un discurso en nuestra asamblea y no tienen problema en cruzar la línea a dime cuál de estas opciones es la siguiente con la que te gustaría que te ayude, y uno dice, por lo menos borren esa parte si van a leer el discurso. Por lo menos si usted va a hacer su discurso oficial en la asamblea o va a hacer un posteo de una responsabilidad que usted tiene como representante político, tómese la molestia de borrar la parte o no leer la parte donde la IA le está preguntando cuál es el siguiente paso que quiere que dé. Haga usted su propio trabajo. ¿No es lo que uno piensa? Por lo menos que se molesten en hacer su propio trabajo, en escribir algo por sí mismos. Ese es el punto
que no podemos correr el riesgo de que se pierda en la formación de nuestros chicos. Ellos tienen que aprender a hacer su propio trabajo. De hecho, esto no es algo solo inspiracional y educativo, es algo bíblico. La Biblia dice esto en Romanos 1:20. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos, los seres humanos, nosotros, pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Y el verso 21 continúa y dice esto. Pero, aunque disfrutaban de la obra de su creación, no hicieron ningún esfuerzo por conocerlo personalmente y mantuvieron sus ojos cubiertos. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias acerca de Dios y como resultado, su mente quedó en obscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se volvieron completamente necios. La Biblia misma dice, incluso para conocer a Dios, tienes que estar dispuesto a hacer el esfuerzo por conocerle personalmente y hacer tu parte en esta relación con Él. Aquí en Montevelo queremos seguir esforzándonos porque nuestros chicos hagan el esfuerzo de desarrollar su propio aprendizaje y que entonces la IA les ayude a mejorar lo que ellos ya han hecho. Y cuando en realidad se comprende cómo todo está conectado, y eso es lo que buscamos a la final con Transfer. Todo está conectado. Muchas veces, no sé si a ustedes les pasaba, a mí sí, yo me preguntaba, ¿y esto para qué me va a servir? Y hasta el día de hoy no fue algo que realmente me sirvió, porque nadie me enseñó cómo estaba conectado con otra cosa, cómo el principio detrás de lo que me estaban enseñando, cómo el concepto se relacionaba con algo que tal vez a lo mejor a mí sí me interesaba, me gustaba, lo iba a utilizar. Y uno mismo tenía que irle buscando sentido, como para no volverse loco, aburrirse en la clase. Bueno, de algo me va a servir esto. Pero lo que nosotros buscamos es que nuestros chicos vean que todo está interconectado entre sí y que el aprendizaje es una aventura. Y la inteligencia nos puede ayudar, por supuesto, con esto. Con la inteligencia artificial podemos explorar las maravillas del universo y podemos buscar soluciones a esas pequeñas cosas que incluso nos podrían llegar a matar. Y si la usamos bien, puede ayudarnos a tener mejores comprensiones de cómo superar limitaciones. Solo el año pasado, más de 1,5 millones de personas, por ejemplo, viajaron a los Estados Unidos para recibir cierto tipo de tratamientos médicos que probablemente no estaban disponibles en sus propios países, sobre todo procedimientos quirúrgicos de nivel complejo muy alto. Hoy en día ya hay procesos a través de los cuales, con robótica e inteligencia artificial, hay profesionales de la salud que, en teoría, pueden operar a una persona en otro país donde el robot esté presente y la inteligencia artificial le asista, aunque ellos se encuentren a miles de kilómetros de distancia. Ese tipo de cosas son un beneficio. Ese tipo de cosas son un gran resultado. Pero implica tener los profesionales adecuados que entiendan cómo aprovechar eso en esos niveles mucho más altos y que entonces el beneficio no sea solo propio, sino para muchos. La inteligencia artificial es emocionante, es increíble. Les pongo un ejemplo hasta chistoso. No sé cuántos de ustedes a lo mejor han tenido la oportunidad de viajar a San Francisco. Yo no lo he hecho, pero he visto en películas, en series y sé algo, y es que las calles son bastante complicadas, son un poco caóticas. No sé si no son tan caóticas como el centro de Quito, pero así me lo imagino. Y no sé si ustedes saben, pero el 22% de los taxis en San Francisco no tienen un conductor humano. Son manejados por inteligencia artificial. ¿Cuántos de ustedes se sentirían cómodos subiéndose a un taxi en el centro de Quito con inteligencia artificial? Complejo, ¿no? Sin conductor. Sin conductor. Uy, bueno, no sé. Miren, cuando vemos las estadísticas, hay un 900% de probabilidades de chocarse, más de chocarse, con un conductor humano. Así que las probabilidades suben en un 900%. Ahí sí, ¿nos sentiríamos más cómodos? Tal vez sí. Y requiere entonces ir rompiendo estas barreras adecuadas de superar inquietudes y dudas y entender cuál es el momento correcto para que ciertas cosas se hagan. Hace muchos años, hace 10 años yo recuerdo, cuando recién llegaba a Montevelo, cuántas críticas recibíamos de personas e instituciones diciendo que éramos retrógrados porque no permitíamos que los teléfonos y los dispositivos personales estuvieran en las manos de los chicos, cuando el auge era todo es la tecnología. Tienes que darle tecnología a los chicos y con la tecnología ellos van a aprender mucho más. Unos años después, gracias a Dios, no por ego, sino por el sentido lógico de que Dios nos guardó de eso,
vemos que la tendencia mundial, después de ver datos, es, ¿sabes qué? No tiene nada de positivo. La tendencia, y con claridad, es no le des dispositivos o pantallas a los niños antes de los 6 años. Los daños son graves. Y en muchos países, incluido el nuestro, que ya está analizando esa legislación, se está diciendo incluso no les den redes sociales antes de los 16. Porque al hacerlo no nos trajo nada bueno. Tenemos la peor crisis en el mundo occidental de salud mental en adolescentes, producto de que no logran entender cómo congeniar su vida real con su vida virtual que existe en esas redes sociales. Entonces, entender el momento correcto y la implementación correcta puede traernos grandes beneficios o generar desastres. Pero cuando hablamos de capacidad, puede ser una gran ayuda. Nosotros, para leer libros, por ejemplo, en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos hay la mayor cantidad de libros recolectados en un lugar y requeriría un ser humano promedio de 50.000 años para leer todos los libros que están ahí a un buen ritmo. Sin embargo, la IA es capaz de hacer esa lectura en poco más de 30 minutos, acceder a toda esa información y ponerla a nuestro alcance, siempre y cuando entiendas cómo hacerlo adecuadamente para que te enriquezca a ti y no te dé haciendo el trabajo y no termines con una versión equivocada de lo que deberías realmente aprender. Hay aspectos muy importantes sobre la inteligencia artificial que la educación y las investigaciones muestran que muy pocas escuelas conocen, al menos por ahora. Hoy en la mañana le mandé un video bastante interesante a David. Por un momento, les voy a ser honesta, no estaba segura si es que era una broma, pensé que era una broma y lamentablemente no fue. Hay algunos lugares que sí están adoptando esto de poner a los estudiantes desde muy chiquitos frente a una pantalla 2 horas con su tutor de inteligencia artificial totalmente aislados, no comparten entre niños. Y claro, lo hablaban como algo tan chévere, vienen, están 2 horas, luego van a trabajar en habilidades especiales y sus habilidades especiales era la memorización de un discurso que dijo alguien hace como 90 años y le ves al niño solo trabajando una vez más y vamos a hablar un poco sobre eso un poquito más adelante, pero yo la verdad pensé y cuando le mandé pensé que era una broma y veía cómo ahorita parece que es el boom, pero en realidad lo que están mostrando los estudios es que eso no es la manera en la que los niños aprenden en comunidad. Y a veces llegan las cosas y a veces no estamos preparados para eso y justamente buscando adaptarnos, buscamos soluciones rápidas pero no tan efectivas. Creo que la pandemia nos mostró que como seres humanos no nos va tan bien con las cosas que no estamos preparados para recibir. Entonces, uno de nuestros compromisos como Montevelo es estar preparados para lo que viene, sin perder la esencia de lo que los estudios han mostrado es lo más efectivo en la educación. Necesitamos entonces adoptar una sabia y adecuada postura para no tener miedo, pero ver esto, como decía Emily, con fe y con la coherencia adecuada en términos de cómo puede potenciar adecuadamente en el momento correcto y la forma correcta el aprendizaje de nuestros hijos. Y hace algunas semanas, nuestro fundador Ron Steve y un equipo de nuestros docentes encargados del área de pedagogía fueron a una reunión del Ministerio de Educación y en medio de esa reunión conversaban, porque sabía el tema, sobre inteligencia artificial. Y la gente del Ministerio de Educación les decía, no tenemos ningún plan, no tenemos idea de cómo hacer para conectar esta tendencia y este auge, esta ola de inteligencia artificial con la realidad de nuestras escuelas. Porque quizás en otros países del primer mundo la realidad sea un poco diferente, pero aquí todavía tenemos problemas de desnutrición, todavía tenemos problemas de infraestructura escolar, de vez en cuando corremos el riesgo de estar sin luz, es que todavía no estamos listos para resolver qué vamos a hacer con los chicos y la guía. Sin embargo, no significa que los chicos van a esperar, los chicos ya la están usando. Entonces tenemos que darles una adecuada guía. Y eso, gracias a Dios, abrió una puerta muy interesante para que Ron les comente cómo estamos desarrollando nuestro proyecto en Montevelo para incluir la inteligencia artificial en la educación, en la pedagogía en Montevelo de manera estratégica, y recibimos una petición muy bonita, y fue que ellos pidieron que para mayo, Dios mediante mediados de mayo, el 16 de hecho,
tengamos una reunión con ellos donde podamos compartir el proyecto de Montevelo, como hemos hecho antes para mejorar la educación nacional general, pero ahora con este agregado de cómo vamos a usar la IA, para ellos poder tenerlo como una referencia y ver cómo pueden desde ahí ayudar a que las escuelas de nuestro país puedan tener una mejor versión de cómo integrarla y no le termine ganando a los mismos profesores lo que los chicos ya están haciendo hoy en día. Así es que les pedimos, por cierto, sus oraciones para que esto, Dios nos permita hacerlo bien y que sirva para Montevelo, pero también sirva, si es que el Señor así lo permite, para bendecir y dar a mejorar la educación del país en un momento donde muchos chicos están viendo eso. Cómo usar la IA para hacer sus deberes, sus tareas, sus trabajos, sus proyectos y presentarlos. Y de pronto es chistoso porque empiezas, y Billy decía algo ayer que me quedó sonando, empiezas a ver cómo todos los resultados se parecen, como todos los correos suenan iguales, como todos los deberes están parecidos, porque todos están usando más o menos la misma IA y tiende a darte el mismo tipo de respuestas. Pero los profesores no saben cómo hacer en otros ámbitos para aprovechar eso o manejarlo adecuadamente. Y quizás la tendencia más obvia es decir, solamente no lo usen, pero decir eso sin el adecuado acompañamiento de los padres y sin la adecuada comprensión de que los chicos ya están ahí, no necesariamente es la respuesta. Tenemos que darle un giro diferente. Así es, en realidad es muy emocionante que tengamos esta oportunidad, así que como dice David, estén orando por nosotros y por el país, porque son cosas que realmente sí nos afectan a todos. Nosotros aquí en Montevelo estamos haciendo lo que podemos, sabemos que no tenemos todas las respuestas, siempre estamos pidiendo a Dios muchísima sabiduría y dejándonos guiar también por los mejores modelos educativos a nivel mundial. Eso es algo que siempre hemos buscado hacer. Ustedes seguramente nos han escuchado, por ejemplo, hablar de Singapur. Es uno de los que ha sido siempre top a nivel mundial en matemáticas. Y nosotros fuimos uno de los primeros en adquirir su currículo, adquirir, de hecho, un entrenamiento directamente desde personas que vinieron a capacitarnos en esto. Y hemos tenido un muy buen éxito en esto, dándonos la posibilidad, gracias a Dios y nuestros estudiantes brillantes, para que tengamos resultados como este. Y siempre hemos buscado que nuestros modelos educativos sean estos que han sido comprobados como los mejores sistemas a nivel mundial. Pero no significa que simplemente seguir las tendencias sea lo único que se debe hacer. Durante años nosotros, por ejemplo, miramos y tomamos mucho del modelo finlandés, porque durante décadas el modelo finlandés fue increíblemente efectivo en su educación y en el impacto que eso tuvo en su economía. Si ustedes ven la imagen, ¿pueden distinguir un aula de Finlandia y una de Montevelo? Es fácil, nosotros somos los más rubios. No había mucha diferencia, porque el éxito de su modelo implicaba ciertos aspectos de la dinámica de clases que producían estos diálogos socráticos y este esfuerzo de los chicos por comprender más profundamente e incluso desarrollar la habilidad de transferir sus aprendizajes a otros ámbitos. Sin embargo, algo pasó. De pronto, Finlandia, que estaba en los primeros lugares durante mucho tiempo en los resultados escolares, llegó a un punto de quiebre. Y la gente pasó de admirar el milagro finlandés de la educación a preguntarse qué le pasó, qué cambios hicieron para que de pronto cayeran radicalmente de algunos de los primeros lugares a lejísimos de los resultados que tenían antes. Y una de las principales razones fue que Finlandia se dejó arrastrar por voy a usar una palabra ecuatoriana nuestra, novelería, es simplemente decir, introduzcamos tecnología y que simplemente todos los guaguas tengan dispositivos. Eso les costó muy caro. Disculpa, sí, perdón, y se ve bastante impresionante si es que lo vemos así, ¿no es cierto? Cuando hicieron muchas críticas hacia nosotros nos decían, pero ¿cómo se va a ver si es que ustedes no tienen tablets en todas las mesas? Deberían tener tablets. Claro, también a las personas tratando de vendernos tablets. Pero en realidad nos decían, pero todos los colegios lo están haciendo, pero todo el mundo lo está haciendo. Y en realidad se ve bastante chévere, se ve tecnológico, se ve muy moderno, pero en realidad ellos perdieron la esencia de lo que hacía que ellos sean el mejor sistema educativo. Y era este compartir, este trabajo grupal, de donde sacamos nuestra metodología, porque para nosotros el núcleo de nuestra metodología vino de la metodología finlandesa. Y para nosotros no
gracias a Dios, no seguimos ese trend, no tratamos de seguir eso, sino que nos mantuvimos y nos vamos a seguir manteniendo firmes en este elemento central de lo que nosotros hacemos. Los chicos tienen que hacer su propio trabajo, los chicos tienen que hacer su propio esfuerzo, aprender de personas en interacciones reales, no solo forja tu pensamiento, sino otras habilidades sociales, emocionales e incluso espirituales que son necesarias. No queremos dejarnos arrastrar a lo mismo que le ha pasado a Finlandia o a otros países. Suecia es un ejemplo de lo que ustedes están viendo, que de pronto tenía un gran nivel en su educación y decayó por la misma razón. Y hoy en día están invirtiendo millones de dólares para tratar de recuperar su educación, porque incluso en esta tendencia mundial de simplemente adoptar modas y seguirlas, ha llevado a datos, y ustedes pueden verlos, son de enero de este año, donde muchos expertos en educación y psicólogos y antropólogos reconocen la generación actual de jóvenes es la primera generación, sobre todo en Occidente, que es más, perdón la expresión, más tonta que sus padres. Había una curva donde cada generación era más inteligente, más comprensiva, era capaz de una comprensión más profunda, tenía mejores resultados que la anterior. Y en este momento es el primer momento en el que los jóvenes que están entre los 15 y los 25 años son menos capaces, menos inteligentes y menos críticos en su pensamiento de lo que eran sus padres. Y la razón es que la tecnología per se, mal utilizada, les llevó a estancarse y atorarse y convertirse entonces en un problema incluso de salud pública. Y eso es algo que nosotros no vamos a permitir que pase, porque vamos a mantener el centro de la metodología Montevelo intacta. Así es, eso no pasa aquí, ¿sí? Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy consciente de que nuestros estudiantes hagan su propio trabajo, que ellos tengan la capacidad de sentarse en un grupo y recibir una retroalimentación y una crítica constructiva. No sé cuántos de ustedes han utilizado, por ejemplo, ChatGPT. Tiene una característica que me parece bastante interesante y es que tú puedes decirle casi cualquier pregunta, perdónenme la expresión, bobísima, y te va a decir, ¡qué inteligente pregunta! Es la mejor pregunta que has hecho. Se nota que has pensado bastante sobre esto. No voy a darte una respuesta sencilla porque veo que, o sea, te dice un montón de cosas, que tú eres súper inteligente, que todas tus preguntas son buenas. Y realmente, bueno, para trabajar tu autoestima, chévere, pero así no funciona el mundo real. En el mundo real, tú tienes que poder expresarte adecuadamente. Tienes que poder recibir una crítica constructiva. Tienes que poder recibir retroalimentación. Tienes que también ver si tu idea realmente puede ser cuestionada, porque una idea, si es que no es cuestionada, no, es imposible saber si es que realmente es una buena idea. Y si la retroalimentación constante es, lo estás haciendo súper bien, todo está perfecto, entonces nunca vas a lograr eso. No vamos a perder el centro de lo que somos. No vamos a dejar que nuestros estudiantes no trabajen, no hagan su propio trabajo. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico es un músculo que se tiene que ejercer, que no simplemente puede ser reemplazado por algo que les va haciendo ese trabajo, porque no es hacerles ningún favor y no es prepararles para un favor. Entonces, en un resumen, ¿cómo se ve esta mejora en nuestro proyecto de innovación educativa? Vamos a trabajar estratégicamente para que nuestros chicos, empezando desde preparatoria, no van a ser los pequeños, desde preparatoria, hagan un mejor trabajo en investigación en sus pre-works, introduciendo específicas y muy bien definidas herramientas de inteligencia artificial, con la ayuda de sus profesores, para recolectar mejores insumos, que entonces puedan llevar al aula, donde la tecnología va a estar controlada y limitada, y probablemente ausente, como lo ha sido hasta ahora, sobre todo en términos de tecnología individual y personal, para que ellos hagan su propio trabajo del boardwork con mayor intencionalidad y mayor nivel de complejidad, aporten ese trabajo individual a su group work, donde van a chocar en estas ideas. Y ustedes y yo lo hemos vivido, cuando vas a una reunión familiar y de pronto empiezas a hablar de algún tema que no es el más fácil en tu familia, no sé, política o algo, y de pronto empiezas a chocar en estas ideas y las conversaciones se apasionan. Claro que es difícil, pero al mismo tiempo te ayuda a repensar tus propias ideas. Ese es un ejemplo muy escueto de lo que siempre buscamos que ocurra ahí.
Que los chicos entiendan, si yo voy a la IA me va a dar la razón, pero si yo me toco con otro ser humano, él no necesariamente me va a dar la razón, me va a obligar a pensar por qué estoy pensando, por qué estoy planteando, por qué estoy diciendo las cosas como las estoy diciendo, y ese group work es el punto más enriquecedor. Luego, como Billy explicó, el whole class servirá para que toda la clase discuta cuáles son las mejores conclusiones guiadas por el profesor para llegar a esos elementos transferibles de aprendizaje porque he entendido lo conceptual de lo que estamos buscando entender. Y luego de eso, bajo la misma premisa, usarán nuestros chicos herramientas de IA específicas y guiadas para obtener en casa, en los tiempos donde no está el profesor y no están los compañeros, y ustedes saben que aquí en Montevelo jamás hemos hecho demasiado énfasis en los deberes. La razón es que preferimos aprovechar al máximo el tiempo cuando el estudiante está con el profesor y los compañeros, que son los que están entendiendo qué es lo que pasa. Y yo he conversado con muchos padres que me han dicho, ¿sabes qué, David? Mira, yo le seguía a mi hijo el ritmo en matemáticas, en física, en biología, en química, hasta un cierto punto. Llegó un punto donde mi hijo me ganó. Dice, está en Middle C o está en Prep A y ya me pasó yo lo que me acuerdo de física, de química, ya me dio de largo. Entonces ya no estoy necesariamente en la capacidad de poder ayudarle, de poder asistirle, porque tendría que hacer un esfuerzo muy intencional y a veces mi hijo ya me habla de cosas que ya no sé, se me fue el guagua de largo porque el nivel de complejidad que ha alcanzado en su aprendizaje es mayor que el que yo manejaba. Y eso es chévere, pero significa entonces con más razón todavía que tiene sentido poder aprovechar lo que el profesor y los compañeros pueden y están haciendo para enriquecer ese aprendizaje. Pero en casa, bajo su guía también, ellos puedan entonces usar estas herramientas específicas de guía para recibir mejor retroalimentación de cómo hacer mejor su trabajo, cómo profundizar su pensamiento, cómo articular mejor la forma en la que lo van a presentar, de manera que mantengamos el núcleo de nuestra metodología intacto y la enriquezcamos en estos dos puntos con herramientas de inteligencia artificial específicas. Y esto es parte de que lo que les decíamos, esperamos nos ayude a beneficiar también esta petición del Ministerio de Educación. Una vez más, me permito insistir en esta petición, oren por nosotros para que Dios nos ayude a ser útiles en esta tarea también para ellos. Y queremos, bueno, hemos guardado lo mejor para el final. Queremos darles una pequeña muestrita de cómo luce esto. Montevelo no tiene miedo al futuro, a la inteligencia artificial, a la tecnología. Les está preparando a los chicos para estar listos para esto. Así que tenemos una pequeña muestra de nuestros estudiantes brillantes y su profesor. Así que les invito a pasar, por favor. Denles un aplauso, por favor. Tanto Linda, nuestro profesor, y este grupo excelente de estudiantes quieren compartir esto con ustedes. Buenas noches a todos. Mi nombre es Emily Van Beek y soy una estudiante de Prep D el último año aquí en Montebello Academy. El próximo año voy a estar estudiando en los Países Bajos la carrera de Matemática Aplicada en la Universidad de Twente. Y todo esto es posible gracias a Montebello. Ellos me han dado cursos a nivel universitario en cálculo y en ciencia de la computación, además de un riguroso sistema académico y, por supuesto, inglés. Recientemente yo di mi TOEFL y saqué un C2, lo que gracias a Montebello es bastante bueno. Perdón, disculpe, no quiero interrumpirte, pero bastante bueno. Un aplauso, por favor, porque tenemos ella es muy increíble y no lo va a decir, pero déjame un segundito. Entonces, a ver, profesores de inglés normalmente tienen un B2, un C1 máximo. C2 es como que ya estás lista para ir a trabajar en negocios internacionales. Así que felicidades, princesa, porque realmente es un logro súper grande. Muchas gracias. A continuación quisiera presentar a nuestro profesor de la ciencia de la computación, que es también un programador aquí en el departamento de sistemas y está liderando este proyecto que le vamos a presentar de la inteligencia artificial. Bienvenido, Aaron. Muchas gracias, Eli. Gracias. Buenas noches con todos, papitos. Quiero empezar con una pregunta que a muchos de ustedes les ha pasado como padres Montevelo también, ¿no? Tienen alguna duda y envían un ticket y se preguntan, ¿por qué no me contestan? O sea, y es verdad, a veces es frustrante. Y de hecho es que hay una brecha, ¿no?, entre tener una pregunta y recibir una respuesta. Pues en Montevelo no nos queremos quejar de esta brecha. Y si no, queremos
crear algo para poder cerrarla y ser más eficientes y optimizar nuestros procesos para el bienestar de ustedes. Mi nombre es Brandon Minta, soy programador en el área de sistemas. Como dijo Eli, también soy profesor de Computer Science Principles, este curso AP. Y lo que están a punto de ver no es un prototipo de alguna startup de Silicon Valley, no. Es algo real, es algo que construyeron los chicos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, mucho tiempo, aquí en Montebello. Texto. Todos los días recibimos decenas de preguntas de cuál es mi contraseña de ClassDojo, cuál es la contraseña de Leoncito. Entonces, sí, recibimos cientos de estas preguntas que su respuesta siempre está en alguna documentación, en la base de datos, esperando esta llamada o esperando este ticket. Pero siempre se atasca, o en el spam, o no responden rápido, no me escuchan. Claro, o sea, no solo es el tiempo, el estrés, es un padre, una madre que no se siente escuchado. Y nos lleva a una pregunta de cómo hacemos que de manera obvia cerrar esta brecha, de que la respuesta siempre esté en una conversación de distancia. Nos llevó a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial me llevó a tomar una de las decisiones más inteligentes que he hecho como profesor. Buscar un equipo para poder construir. Y este equipo, ¿dónde más si no es en mi salón de clase con estos maravillosos chicos? Entonces, quiero presentarles, por favor, un fuerte aplauso a los chicos que dedicaron mucho tiempo. Gracias, Mr. Brando. Cuando la mayoría de gente piensa en la IA, estos piensan en algo que busque información en Internet. Es decir, tú le haces una pregunta y esta adivina. Nosotros no queremos que adivine. Si un padre de familia le hace una pregunta a Sam sobre la política de Montebello y Sam responde adivinando, está fallando, está rompiendo la confianza. Entonces, antes de enfocarnos en cada línea de código, nos enfocamos en algo más difícil. ¿Cómo podemos hacer a Sam más confiable? Y la respuesta fue una base de conocimiento. Cogimos documentos oficiales de Montebello Academy, como lo son admisiones, transporte, extracurriculares, entre más, y lo pusimos en una base de conocimiento solo para Sam. Y le dimos un no negociable, que ese fue el punto clave. Le dijimos que responda según la base de conocimiento. Si no sabe, que lo diga, que no invente. Ahora Sam no solo es inteligente, es honesta. Y en un mundo de inteligencia artificial que inventa cosas, eso es lo que importa. Así que una vez que Sam conocía las reglas, enfrentamos un desafío diferente. Estoy segura que ninguno de ustedes quiere ingresar en una aplicación, navegar en un menú y tener que escribir una pregunta formal y larga. Mucho menos algunos de ustedes que pueden ser papitos apurados. Así que queríamos que hablar con Sam se sintiera como hablar con una persona real. Diseñamos una interfaz de voz. Ustedes hablan con Sam y él los escucha, no en minutos, en segundos. Su voz se transcribe y entra a nuestra base de conocimiento. Y Sam puede empezar a responderles con una voz natural y clara. Experimentamos durante semanas, ajustamos el ritmo, el tono, la redacción. Queríamos que Sam sonara servicial, no robótico, amable y no rígido, como un miembro más del equipo de Montebello, que siempre está disponible, sean las 7 de la mañana o las 10 de la noche. Hacerlo rápido fue el desafío. Experimentando y cambiando la infraestructura para disminuir la latencia, Sam puede empezar a responderles antes de haber generado la respuesta completa. Y la experiencia se siente fluida, porque lo es. Pero todavía nos hace falta mencionar un paso más, que es que además de la inteligencia artificial que nos estamos presentando hoy, hay un agente en la oscuridad que ustedes no pueden ver, que también está operando. Y eso es un sistema que puede ver sus preguntas, que manda como tickets a diferentes departamentos y clasificarlos para mandarlos al mejor especialista. Y eso ahorra mucho tiempo, porque ya no hay una persona del cuerpo administrativo que tiene que ir por esas preguntas y decidir a dónde mandarlas, sino que pueden irse directamente a quien es más calificado para responderlas. Y además, hay que considerar que hay el error humano. Si es que una persona se equivoca y manda su pregunta a un lugar incorrecto, toca luego otra vez volver a hacer todo el proceso y eso toma tiempo. Y como muchos saben, el tiempo es dinero. Así que esto nos permite hacer el proceso más eficiente y nos permite
poner el camino para el futuro, porque este proceso luego nos puede ayudar, por ejemplo, a hacer clases personalizadas para los estudiantes y ayudarles en su aprendizaje. Lo que esto nos enseña es que la tecnología nos permite poner los cimientos y luego el futuro solo es una cuestión de seguir avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. Sí, tenemos un cerebro confiable, tenemos una voz natural, tenemos una gente que está operando en las sombras, tenemos un buen equipo, una base para el futuro. Y esto es lo que pasa cuando nosotros dejamos de preguntarnos qué hace la inteligencia artificial y nos preguntamos qué necesito que haga la inteligencia artificial conmigo. Y como ven, esto es un problema que los chicos buscaron, obtuvieron, aplicaron habilidades reales, entregaron una solución real para su comunidad, para su beneficio, para su aprendizaje. Y así es como luce la educación en Montebello, y por eso nuestros estudiantes, con mucho orgullo, están en muchas partes del mundo y se van a universidades como en los Países Bajos. Pero bueno, yo creo que hablé demasiado, hemos hablado demasiado. No sé si han escuchado que una imagen habla más que 1000 palabras. Pues en nuestro caso, el código habla más que 1000 palabras. Ya les contamos lo que Sam puede hacer. Ahora vamos a mostrárselos. Dejemos de hablar de Sam. Y hablemos con Sam. Así que empecemos con una pregunta que estoy segura que muchos de ustedes deben tener cuando interactúan por primera vez con la inteligencia artificial, o bueno, al menos me pasó. Hola, ¿quién eres y qué haces? Fíjense no solamente en lo que dice, pero también cómo lo dice. Hola, soy Sam, la inteligencia artificial de Montebello Academy. Estoy aquí para orientar y dar seguimiento según el contexto, especialmente en temas institucionales de Montebello. Muchas gracias a Sam. A ver, ahora yo le voy a hacer una pequeña prueba a Sam. Sabemos que Montebello es bilingüe, entonces le vamos a hacer una pregunta en inglés. Hi Sam, can you help me with this question that I got from my classmate the other day? Can you tell me what the first part of Montebello's admissions process consists of? Nunca le dijimos en qué idioma sería nuestra pregunta. Yes. The first part of Montebello's admissions process is phase 1, registro de aplicantes. In this phase, the representative registers for the informative tour, attends the campus, activates the My Montebello user, and registers the applicant. Bueno, muchas gracias, Sam. Sam mostró que era bilingüe, español e inglés. Continuamos con una pregunta que estoy segura que muchos de ustedes ya se olvidaron de lo que hay aquí en Montebello, que son los valores Montebello. Sam, ¿cuáles son los valores Montebello? Los valores centrales de Montebello son verdad, integridad, mentalidad de crecimiento y gratitud. Y esta no es una pregunta que puedes preguntar a Google, es una pregunta Montebello. Entonces, ahora queremos un voluntario que nos ayude tal vez con una pregunta, tal vez sobre, no sé, transporte, sobre extras. Hola, Sam. ¿Tienes información del calendario académico y cuándo serían las próximas vacaciones? Sí puedo orientarte con lo que tengo, pero en el contexto disponible no aparece el calendario académico completo ni las fechas de próximas vacaciones. Si me dices qué nivel o sección te interesa, te indico qué dato revisar o con qué departamento confirmarlo. Y ahora yo le tengo una última pregunta, Sam. Y esta es mi pregunta favorita. Sam, ¿quién te creó? Soy un producto de Montebello y 6 estudiantes me dieron vida: Gershom, Elaine, Melody, Victoria, Leonel y Manuela. Sin ellos no existiría. El mérito es de ellos. Un aplauso, por favor. Gracias, Brandon. Gracias, chicos. Es para nosotros emocionante
saber que si usamos las herramientas que Dios permite que se vayan desarrollando de la forma adecuada, podremos potenciar aún más el aprendizaje de nuestros chicos. Son buenas noticias. Montebello está mejor, estamos yendo en esta curva de admisiones muy positiva, estamos haciendo cosas nuevas y este proyecto de enriquecimiento de nuestro propio proyecto de innovación educativa, aún más innovador para el siguiente año, nos dará perspectivas muy interesantes de cómo aprovechar herramientas en el beneficio correcto del aprendizaje de nuestros chicos. Queremos pedirles que estén orando por esto, que se animen por esto.